Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a explicar el movimiento circular uniformemente acelerado. Nuestro equipo está formado por Lisbeth Morales Cruz, Leticia Ruiz Cedillo, Daniel Osorno Rodríguez, Ailén Maldonado Morales y una servidora, Janet Rodríguez Ortega. El movimiento circular uniformemente acelerado se presenta cuando una partícula o cuerpo sólido describe una trayectoria circular, aumentando o disminuyendo la velocidad de forma constante en cada unidad de tiempo, es decir, la partícula se mueve con aceleración constante. Para que podamos representar este movimiento lo haremos mediante un reglete. Como sabemos, el movimiento de este es circular, sin embargo su aceleración no siempre es constante, ya que varía desde que inicia hasta que este para. Además, podemos calcular la frecuencia con la que se mueve dependiendo al tiempo. Podemos calcular el periodo, la aceleración, la velocidad y el ángulo recorrido. Para obtener el ángulo recorrido utilizamos la siguiente fórmula, que es ángulo por tiempo, que es igual a velocidad angular inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. La velocidad angular aumenta o disminuye linealmente cuando pasa una unidad de tiempo. Por tanto, podemos calcular la velocidad angular mediante la siguiente fórmula, que es W es igual a W0 más A por T, siendo W0 la velocidad angular inicial, A la aceleración y T el tiempo. Velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio. La velocidad tangencial también se incrementa linealmente mediante la siguiente fórmula. V es igual a W0 por R más A por R por T, siendo W0 la velocidad angular inicial, A la aceleración angular, T el tiempo y R el radio del círculo. La aceleración angular en el movimiento circular uniformemente acelerado es constante. Se calcula como el incremento de velocidad angular W desde el instante inicial hasta el final partido por el tiempo y se representa mediante la siguiente fórmula, siendo W0 la velocidad angular en el instante inicial, T0 y W1 la velocidad angular en el instante final, T1. La aceleración tangencial en el movimiento circular uniformemente acelerado se calcula como el incremento de velocidad desde el instante inicial hasta el final partido por el tiempo y se obtiene utilizando la siguiente fórmula, siendo W0 la velocidad angular en el instante inicial T0, W1 la velocidad angular en el instante final T1 y R el radio del círculo. Aceleración centrípeta. En el movimiento circular uniformemente acelerado se halla mediante la siguiente fórmula. Aceleración centrípeta es igual a V al cuadrado sobre R, que es igual a W al cuadrado por R, siendo V la velocidad tangencial, R el radio y W la velocidad angular. En el movimiento circular uniformemente acelerado, el periodo cada vez será menor o mayor según si decrece o crece la velocidad angular, o sea que el periodo depende de la velocidad angular y se puede calcular mediante la siguiente fórmula, siendo W la velocidad angular, W0 la velocidad angular inicial, A la aceleración angular y T el tiempo. La frecuencia en el caso del movimiento circular uniformemente acelerado es mayor o menor porque la velocidad angular cambia. La fórmula de la frecuencia será F es igual a W sobre 2pi es igual a W0 más AT sobre 2pi, siendo W la velocidad angular, W0 la velocidad angular inicial y A la aceleración angular y T el tiempo. A continuación resolveremos un problema como ejemplo para tener una idea de la resolución de este tipo de movimiento. Establecimos un lapso de tiempo de 15 segundos, por tanto calcularemos la cantidad de radianes por segundo que realiza nuestro reglete. De acuerdo al tiempo que fueron los 15 segundos, nuestro reglete se movió a 45 radianes en los 15 segundos.
centímetros de radio y gira sobre su eje que está fijo. Cuando su movimiento se incrementa uniformemente desde el reposo hasta su rapidez de 600 revoluciones por minuto, en un tiempo de 15 segundos encontraremos como inciso A la aceleración angular del reglete, como inciso B la aceleración tangencial de un punto que se encuentra en el borde. Los datos son los siguientes. Radio es igual a 21 centímetros, tiempo es igual a 15 segundos. La velocidad inicial es de 0 revoluciones sobre minuto. La velocidad final es igual a 600 revoluciones sobre minuto. Como primer paso, convertiremos las revoluciones por minuto a radianes por segundo. Velocidad final es igual a 600 RPM, que esto nos da igual a 600 revoluciones sobre minuto. 600 se va a multiplicar por 2 pi radianes entre una revolución por un minuto sobre 60 segundos. Esto nos da un total de 62.83 revoluciones sobre segundo. Como segundo paso, calcularemos la aceleración angular con la ecuación aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividida sobre el tiempo. Aceleración es igual a 62.83 radios sobre segundo menos 0 radios sobre segundo. Esto dividido entre 15 segundos nos da una aceleración de 4.19 radios sobre segundo cuadrado. Por último, calcularemos la aceleración tangencial con la ecuación aceleración tangencial es igual a aceleración por el radio. AT es igual a 4.19 radios sobre segundos cuadrados multiplicado por 21 metros. Esto nos... Bueno, a continuación les vamos a exponer acerca de los problemas de movimiento circular uniformemente acelerado. Voy a poner un ejemplo de cómo sacar la aceleración angular. El problema es, un reguilete tiene una velocidad angular de 3.256 radianes sobre segundo. En 2.3 segundos, ¿cuál es su aceleración angular? Bueno, los datos que nos dicen sería velocidad angular, que es de 3.256 radianes sobre segundo, y nos da el tiempo, que es de 2.3 segundos. La fórmula es de la aceleración angular, es igual a velocidad angular sobre el tiempo. Vamos a despejar. Dice que la velocidad angular es igual a 3.256 radianes sobre segundo entre 2.3. Nos da un resultado de 1.415.65 radianes. ¿Por qué? Porque los segundos sobre segundos se eliminan y nos quedarían radianes. Bueno, yo también les voy a explicar un problema de aceleración angular. El problema dice así: un disco gira con una velocidad angular de 10 radianes sobre segundos. Si en 5 segundos se duplica su velocidad, calcular la aceleración angular. Bueno, la fórmula para la aceleración angular es igual a velocidad angular sobre el tiempo. Los datos que nos da en el problema es que su velocidad angular es de 10 radianes sobre segundos y el tiempo es de 5 segundos, pero nos dice que su velocidad angular se duplica en 5 segundos. Entonces los 10 radianes sobre segundos, que es la velocidad angular, se multiplica por 2 y nos queda que la velocidad angular es de 20 radianes sobre segundos. Y aplicamos la fórmula, que es aceleración angular igual a velocidad angular, que son los 20 radianes sobre segundos, entre el tiempo, que son 5 segundos. 20 entre 5 nos queda 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Bueno, tratándose también de un movimiento circular uniformemente acelerado, también podemos calcular la velocidad angular. Esta, como desde un principio lo venimos comentando, va a depender mucho del tiempo. Así que
uniformemente acelerado, como su nombre lo dice, este es un movimiento circular, por lo tanto la representación gráfica de este tipo de movimiento pues es una circunferencia. En la circunferencia, como podemos ver, existen diferentes tipos de rectas o se pueden formar varios tipos de rectas que a continuación se las vamos a explicar. Donde se encuentra mi compañera es un punto situado en el centro, justamente en el centro de la circunferencia, lo cual se le conoce como centro. También se puede formar una recta muy conocida, que es la más importante, que es el radio. El radio parte del centro y toca cualquier punto de la circunferencia. Y puede encontrarse en cualquier posición, no precisamente es en esta, puede estar así, o así, o como gustemos ponerlo. Otra recta importante que podemos sacar de la circunferencia sería el diámetro. El diámetro es una recta que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro de la misma. Y de igual forma puede estar en diferente posición, no precisamente en la que les acabamos de mostrar. En una circunferencia también podemos encontrar ángulos. El ángulo es la apertura que se forma cuando dos rectas se unen, pero estas salen del centro. Por ejemplo, al unir dos radios estamos formando una apertura. A esta apertura se le va a conocer como ángulo y puede ser de diferentes medidas. La rapidez o la velocidad con la que nosotros recorramos dicho ángulo se le conoce como ángulo recorrido. Bueno, a continuación les vamos a demostrar lo que es el movimiento circular uniformemente acelerado. Vamos a suponer que el círculo que están conformando mis compañeras es una llanta del carro. Yo voy a hacer la palanca. Cuando diga, por ejemplo, voy a meter primera, o sea, van a ir caminando un poco lento. Cuando diga voy a meter segunda, van a ir acelerando su movimiento y así sucesivamente, ¿va? A ver, primera. Bueno, con la siguiente demostración les demostramos lo que es el movimiento circular uniformemente acelerado. Para empezar, es circular, ¿por qué? Porque lo hicimos a través de una circunferencia o haciendo un círculo. Y es acelerado, ¿por qué? Pues porque su velocidad no es constante, sino que va cambiando. Uniformemente. Va acelerando, o sea, va de menor a mayor, o puede ser también al revés.